Mi nombre es Diego Alejandro Suárez, médico interno del Hospital General de Monterrey, y llevo 4 años trabajando en el servicio de urgencias. He atendido casos de politraumatismos severos, crisis hipertensivas, paros cardíacos y situaciones que pondrían nervioso a cualquier profesional recién egresado. Pero nada, absolutamente nada en mi formación académica ni en mis años de residencia me preparó para lo que sucedió durante aquella guardia de 36 horas que cambió completamente mi percepción de lo que es posible dentro de un hospital. Cuando ingresé a la carrera de medicina, tenía esa certeza absoluta que nos dan los libros de texto. Todo tiene una explicación fisiológica, todo responde a protocolos establecidos, todo puede ser tratado si sigues los algoritmos correctos. Esa seguridad se construye durante 6 años de universidad, incontables noches sin dormir estudiando, exámenes que parecían imposibles. Llegas a urgencias con tu bata blanca recién planchada, tu estetoscopio colgando del cuello, y sientes que estás preparado para cualquier cosa, que el conocimiento científico es tu escudo contra el caos. Pero hay cosas que los protocolos médicos no pueden explicar, situaciones que los libros de Harrison o de Robbins jamás mencionan, y casos que te obligan a cuestionar si realmente entendemos cómo funciona el cuerpo humano. Lo que estoy a punto de relatarles no solo me hizo dudar de mi capacidad como médico, sino que me forzó a replantear todo lo que creía saber sobre los límites de la vida y el funcionamiento del organismo. Y lo más perturbador es que no fui el único testigo. Éramos 5 profesionales de la salud observando lo mismo, verificando las mismas mediciones imposibles, confirmando los mismos resultados que contradecían toda lógica médica. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o en urgencias. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Hospital General de Monterrey es una de esas instituciones públicas que funciona al límite de su capacidad las 24 horas del día. El área de urgencias está ubicada en el primer piso, con acceso directo desde el estacionamiento de ambulancias. Son 2 salas principales, la zona de choque, donde llegan los casos críticos, y el área de observación con 18 camas, separadas apenas por cortinas de plástico color verde desteñido. La iluminación es esa mezcla entre fluorescentes blancos institucionales y las luces de monitores parpadeando constantemente. El olor es inconfundible para cualquiera que haya trabajado en un hospital público, desinfectante industrial mezclado con el aroma metálico de los fluidos corporales, más ese toque penetrante del alcohol gel que nos ponemos compulsivamente cada 5 minutos. Los turnos de 36 horas son una realidad en los hospitales de enseñanza. Entras a las 7 de la mañana del sábado y sales el domingo a las 7 de la noche, si tienes suerte y el relevo llega puntual. Durante ese tiempo, eres responsable de valorar cada caso que llega por la puerta, estabilizar emergencias, coordinar con especialistas y mantener monitoreados a todos los pacientes en observación. Trabajamos con un sistema de brazalete de colores: rojo para críticos, amarillo para urgencias reales, verde para casos que pueden esperar. En una guardia normal, puedes ver entre 40 y 60 pacientes. En fin de semana ese número se duplica fácilmente. El equipo esa noche estaba conformado por mí como médico interno, la doctora Patricia Campos como adscrita de urgencias con 12 años de experiencia, 2 enfermeras del turno nocturno que llevaban años en el servicio, Lucía y Mariana, y el personal de camilleros y trabajo social que rotaba constantemente. Teníamos 5 monitores de signos vitales funcionando, un carro rojo de paro cardíaco en la esquina, 2 desfibriladores y el equipo básico de intubación y vías centrales. Nada extraordinario, el arsenal estándar de cualquier urgencias de hospital público. Esa guardia comenzó como cualquier otra. Las primeras 12 horas fueron el caos habitual, una crisis asmática severa que requirió nebulizaciones continuas,
un caso de apendicitis aguda que tuvimos que pasar a quirófano, 3 intoxicaciones alcohólicas, un esguince de tobillo, gastroenteritis agudas, un politraumatizado por accidente automovilístico que por suerte no tenía lesiones internas. El ritmo frenético típico de un sábado en urgencias donde no tienes tiempo ni de ir al baño o tomar agua. Tu cerebro entra en modo automático, interrogatorio, exploración física, diagnóstico presuntivo, tratamiento, siguiente paciente. Es agotador pero predecible, y esa predecibilidad te da cierta tranquilidad. Alrededor de las 10 de la noche, cuando finalmente había un momento de relativa calma y la doctora Campos estaba haciendo las notas médicas en la computadora del pasillo, llegó la llamada de los paramédicos. Una ambulancia venía en camino con un paciente que había sufrido una descompensación metabólica súbita, varón de 32 años, encontrado en estado de alteración del estado de conciencia por vecinos que escucharon ruidos extraños en su departamento. Los paramédicos reportaban signos vitales inestables, pero dentro de parámetros manejables. Presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 36 grados, saturación de oxígeno del 92%. Nada alarmante a primera vista, pero tampoco normal del todo. Cuando la ambulancia llegó, ayudé a bajar la camilla junto con los paramédicos. El paciente, a quien llamaré simplemente el señor Vargas para mantener la confidencialidad, estaba semiconsciente, respondiendo apenas a estímulos verbales. Complexión delgada, cabello castaño corto, vestía una playera gris y pantalones de mezclilla. Lo primero que noté al acercarme fue que su piel se sentía extrañamente fría al tacto, incluso a través de los guantes de látex. No era la frialdad normal de alguien con hipotermia leve o mala circulación. Era un frío penetrante, casi como tocar metal que ha estado en un refrigerador. Lo pasamos a la cama 3 de la zona de choque y comencé con el protocolo estándar. Le conectamos el monitor de signos vitales, coloqué el oxímetro de pulso en su dedo índice, preparé un acceso venoso periférico en su brazo izquierdo. Mientras tanto, la enfermera Lucía le tomaba la presión arterial manualmente para confirmar los datos del monitor, y Mariana preparaba tubos para análisis de laboratorio. La doctora Campos llegó con el estetoscopio y comenzó a auscultarlo. Los signos vitales iniciales en nuestro monitor mostraban presión arterial 95/60, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, saturación de oxígeno 94%, con oxígeno suplementario a 3 litros por minuto. Temperatura axilar 35.8 grados. Todo esto era relativamente congruente con un cuadro de hipotensión y posible sepsis o descompensación metabólica. Pero había algo que no cuadraba desde el principio. Cuando le tomé el pulso radial manualmente, la pulsación se sentía débil pero extrañamente regular, casi matemática. No era la irregularidad típica que ves en arritmias, ni la variabilidad normal que tiene todo ser humano. Era como si un metrónomo estuviera marcando cada latido con precisión absoluta. Le comenté esto a la doctora Campos mientras ella terminaba la auscultación. La auscultación cardíaca es normal, sin soplos ni agregados, dijo ella mientras se quitaba el estetoscopio. Ruidos respiratorios presentes bilateralmente, sin datos de dificultad respiratoria, pero efectivamente ese pulso es muy regular. Diego, tómale la temperatura rectal para tener una medición más precisa. Puede que esté más hipotérmico de lo que muestra la axilar. Procedí a tomar la temperatura rectal con el termómetro digital. Esperé los 30 segundos que marca el protocolo y cuando el termómetro emitió el pitido miré la pantalla. 34.2 grados centígrados. Hipotermia moderada. Eso explicaría el estado alterado de conciencia y la presión baja, pero no explicaba por qué su piel se sentía tan anormalmente fría considerando que la temperatura, aunque baja, no era extrema. Vamos a calentarlo con fluidos intravenosos tibios y mantas térmicas, indicó la doctora Campos. Quiero laboratorios completos, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos,
gases arteriales, perfil de coagulación. Y que trabajo social averigüe si tiene familiares o si alguien sabe qué estaba haciendo antes de que lo encontraran. Durante los siguientes 20 minutos seguimos el protocolo de manejo de hipotermia. Colocamos 2 mantas térmicas, iniciamos infusión de solución salina tibia y monitoreamos continuamente sus signos vitales. El señor Vargas permanecía en ese estado semiconsciente, abriendo los ojos ocasionalmente, pero sin lograr articular palabras coherentes. Su mirada era lo que más me inquietaba. No era la confusión típica de alguien con alteración metabólica. Sus ojos se movían con claridad, parecían seguir los movimientos en la sala, pero había algo en su expresión que no podía descifrar, como si estuviera consciente de algo que nosotros no podíamos ver. Aproximadamente 30 minutos después de su llegada, la enfermera Mariana me llamó con urgencia. «Doctor Diego, venga a ver el monitor». Me acerqué rápidamente y lo que vi me hizo fruncir el ceño. La frecuencia cardíaca había bajado a 85 latidos por minuto, lo cual era bueno, indicaba estabilización. Pero la temperatura corporal, que debería estar subiendo con todas las medidas de calentamiento que habíamos implementado, marcaba 33.9 grados. Había bajado 0.3 grados en media hora a pesar de las mantas térmicas y los fluidos tibios. «Revisa el termómetro, puede estar descalibrado», le dije a Mariana, aunque sabía que esos equipos se calibran semanalmente. «Ya lo revisé, doctor. Incluso tomé la temperatura con otro termómetro rectal de respaldo. Marca lo mismo». Le pedí que trajera el termómetro timpánico para tener una tercera medición. Cuando lo pasé por su oído, 33.7 grados. No había error. De alguna manera, su temperatura corporal estaba descendiendo activamente mientras aplicábamos todas las medidas de calentamiento estándar. Llamé a la doctora Campos, quien estaba atendiendo a otro paciente en la cama contigua. Le mostré los registros del monitor. Ella revisó las cifras, verificó personalmente la temperatura rectal y timpánica, y luego me miró con una expresión que no le había visto antes. No era pánico, era desconcierto profesional profundo. «Esto no tiene sentido fisiológico», dijo en voz baja. «Un cuerpo no puede enfriarse activamente cuando estás aplicando calor externo y fluidos tibios. La termorregulación no funciona así. Incluso en hipotermia severa por exposición, el cuerpo responde al calentamiento externo». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Aumenta la velocidad de infusión de los líquidos, ponle una tercera manta térmica y llama a medicina interna para una valoración. Esto está fuera de lo que vemos habitualmente en urgencias». Mientras ajustaba las infusiones y agregaba otra manta, noté algo más. La piel del señor Vargas, especialmente en sus brazos y piernas, comenzaba a tomar un tono ligeramente azulado, no el azul cianótico típico de falta de oxígeno, porque su saturación se mantenía en 94%. Era un azul más pálido, casi grisáceo, como si la pigmentación misma de su piel estuviera cambiando. Los resultados de laboratorio llegaron 40 minutos después, y lo que mostraban era igualmente desconcertante. Su biometría hemática era completamente normal. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas en rangos perfectos. La química sanguínea impecable, glucosa, urea, creatinina, todos dentro de valores normales. Los electrolitos balanceados, el perfil de coagulación sin alteraciones. Los gases arteriales mostraban un pH de 7.40, completamente normal, con niveles de oxígeno y dióxido de carbono adecuados. «No tiene sentido», dijo la doctora Campos mientras revisaba los resultados impresos. «Los laboratorios no muestran absolutamente nada anormal. Ninguna infección, ninguna falla orgánica, ningún desbalance metabólico, pero la temperatura sigue bajando. Efectivamente, en el monitor ahora marcaba 33.3 grados centígrados. Habían pasado casi 2 horas desde su llegada, y a pesar de todas nuestras intervenciones, su temperatura había descendido casi 2 grados completos. El médico internista llegó alrededor de la medianoche. El doctor Martín Soto, un especialista con 20 años de experiencia,
que había visto prácticamente todo en medicina interna. Le explicamos el caso, le mostramos las gráficas de temperatura descendente, los laboratorios normales, todas las medidas que habíamos tomado. Él examinó personalmente al paciente, verificó las temperaturas con su propio termómetro que traía en su maletín, revisó el monitor, analizó los laboratorios. En 20 años nunca he visto algo así, admitió después de su valoración. Teóricamente, cuando un cuerpo pierde la capacidad de termorregular, responde al calor externo de manera pasiva. Incluso si el centro termorregulador del hipotálamo está dañado, el calor externo debería al menos prevenir un descenso adicional. Esto es como si su cuerpo estuviera activamente rechazando el calor. ¿Qué podríamos hacer?, preguntó la doctora Campos. Necesitamos descartarlo todo. Una tomografía de cráneo para descartar lesiones hipotalámicas o masas cerebrales. Perfil tiroideo completo, porque el hipotiroidismo severo puede causar hipotermia, aunque no explicaría esta resistencia al calentamiento. Panel toxicológico amplio por si hay alguna sustancia que no estamos considerando, y mantenerlo en monitoreo estricto. Mientras coordinábamos el traslado a tomografía, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. El señor Vargas, que había permanecido semiconsciente durante todo el tiempo, abrió los ojos completamente y habló con una claridad sorprendente. «Hace frío», dijo con voz débil pero articulada. «Mucho frío. No puedo dejar de sentir frío». La doctora Campos se acercó inmediatamente. «Señor Vargas, estamos haciendo todo lo posible para calentarlo. ¿Puede decirnos qué pasó antes de que lo encontraran? ¿Estuvo expuesto al frío? ¿Tomó algún medicamento?» «No lo sé», respondió él, y sus ojos mostraban genuina confusión. «Solo recuerdo que estaba en mi departamento. Me empezó a dar mucho frío, y después ya estaba aquí. Pero el frío no se va, es como si viniera de adentro». «¿Tiene antecedentes de alguna enfermedad? ¿Diabetes, problemas de tiroides, algo?», continué preguntando. «No, nada. Nunca me he enfermado de nada grave. Hasta hace 2 días estaba perfectamente bien». «¿Hace 2 días? ¿Qué pasó hace 2 días?» No sé explicarlo bien. Empecé a sentir que mi cuerpo no mantenía el calor. Me ponía suéteres, cobijas, me bañaba con agua caliente, pero era como si el calor se escapara, y cada vez era peor. La doctora Campos y yo intercambiamos miradas. Esto no era un cuadro agudo de hipotermia. Había sido progresivo durante 2 días, lo cual hacía aún más inexplicable que no tuviera ninguna alteración de laboratorio o patología identificable. La tomografía de cráneo se realizó cerca de la 1 de la madrugada. Yo acompañé al paciente junto con Lucía para mantener el monitoreo durante el traslado. En el trayecto por los pasillos del hospital, el termómetro portátil que llevábamos marcaba 32.8 grados. Ya estábamos en el rango de hipotermia severa, y el paciente debería estar mostrando signos de alteración neurológica grave, arritmias cardíacas o al menos confusión severa. Pero él permanecía consciente, orientado, solo quejándose del frío penetrante. Mientras esperábamos los resultados de la tomografía en el área de radiología, Lucía me comentó algo que me heló la sangre más que la temperatura del paciente. «Doctor Diego, no es el primero». «¿Cómo?» «El paciente con hipotermia progresiva inexplicable. No es el primero que veo». «¿Qué quieres decir?» «Hace como 3 meses, durante una guardia nocturna, llegó una señora con el mismo cuadro. Temperatura corporal bajando progresivamente, laboratorios normales, tomografías normales, ninguna explicación. Estuvo aquí 2 días y luego simplemente se fue. Se firmó su salida voluntaria porque decía que ya se sentía mejor». «¿Y qué pasó con ella? ¿Hubo seguimiento?» «No lo sé. Firmó su salida y nunca regresó, pero recuerdo que los médicos estaban igual de desconcertados. Ninguno encontró explicación». Esa información me perturbó profundamente. Si había habido otro caso similar, significaba que esto no era un evento único, que había un patrón que no estábamos viendo, alguna condición que la medicina moderna no tenía catalogada. El radiólogo nos entregó los resultados de la tomografía 30 minutos después, completamente normal.
sin masas, sin lesiones, sin sangrados, sin signos de ninguna patología estructural cerebral. El hipotálamo, la región del cerebro que controla la temperatura corporal, se veía perfectamente íntegro. Regresamos a urgencias cerca de las 2 de la mañana. El señor Vargas ya marcaba 32.4 grados. La doctora Campos había consultado con el jefe del servicio de medicina interna por teléfono, quien sugirió considerar calentamiento invasivo con lavado peritoneal o torácico, con fluidos tibios, procedimientos que solo se usan en casos extremos de hipotermia por ahogamiento en agua fría o congelamiento. Pero antes de llegar a esas medidas extremas, sucedió lo que cambiaría completamente nuestra comprensión del caso. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada cuando el monitor comenzó a emitir una alarma. Todos corrimos hacia la cama del señor Vargas. La pantalla mostraba algo que era simplemente imposible. La temperatura corporal marcaba 29.3 grados centígrados. «Eso no puede ser real», dijo la doctora Campos. «A esa temperatura, el corazón debería estar en fibrilación ventricular. El paciente debería estar inconsciente, en paro cardíaco». Pero el señor Vargas no solo estaba consciente, sino que su frecuencia cardíaca se mantenía estable en 78 latidos por minuto, con un ritmo perfectamente regular. Su saturación de oxígeno era del 92%, su presión arterial, 85/55, baja pero no crítica, y él nos miraba con sus ojos completamente alertas, aunque temblaba violentamente. «Verificar el equipo», ordenó la doctora Campos con voz tensa. «Todos los monitores. Esto tiene que ser un error técnico». Mariana trajo otro monitor completo de signos vitales. Lo conectamos al paciente. Marcaba lo mismo, 29.1 grados. Tomamos la temperatura rectal con 3 termómetros diferentes, 29.2, 29.0, 29.3. La temperatura timpánica, 29.4. No había error de equipo. La temperatura era real. El doctor Soto regresó corriendo cuando lo llamamos. Su expresión al ver las cifras fue de absoluta incredulidad. Él mismo tomó la temperatura del paciente con su termómetro personal, verificó el pulso manualmente, auscultó el corazón. «Esto no es médicamente posible», dijo finalmente. «A esta temperatura, la actividad enzimática celular prácticamente se detiene. El metabolismo cerebral no puede funcionar. El corazón no puede mantener un ritmo regular. Esto viola todo principio de fisiología que conozco. ¿Qué hacemos?», preguntó la doctora Campos, y por primera vez desde que la conocía noté miedo en su voz. «No lo sé», admitió el doctor Soto. «Honestamente, no sé qué hacer con algo que no debería ser posible». Durante los siguientes 40 minutos, los 5 profesionales que estábamos en esa sala de urgencias presenciamos algo que desafiaba toda lógica médica. La temperatura del señor Vargas continuó descendiendo, llegando a 28.7 grados, 28.3, 28.0. A esas temperaturas, un ser humano normal estaría clínicamente sin vida. El corazón en paro, el cerebro sin función, los órganos congelados, pero él seguía consciente. Temblaba incontrolablemente, se quejaba del frío, pero podía hablar, podía responder preguntas, podía mover sus extremidades. Su frecuencia cardíaca se había reducido a 60 latidos por minuto, pero seguía siendo un ritmo sinusal normal, perfectamente regular, sin ninguna arritmia. «Esto no lo van a creer en la presentación de casos», murmuró Mariana mientras registraba los signos vitales en la hoja de enfermería, su mano temblando ligeramente. Y entonces, alrededor de las 3:30 de la madrugada, algo cambió. La temperatura comenzó a estabilizarse. Se mantuvo en 27.8 grados durante 15 minutos, sin subir ni bajar. Era como si su cuerpo hubiera alcanzado algún tipo de equilibrio imposible. El señor Vargas dejó de temblar gradualmente. Su expresión se relajó un poco. «El frío se está yendo», dijo débilmente. «Todavía lo siento, pero no es tan penetrante como antes».
La doctora Campos tomó la decisión de llamar al director del hospital. Eran casi las 4 de la mañana, pero esto era algo que requería atención de la más alta jerarquía médica. Ella explicó el caso por teléfono, describió las temperaturas imposibles, el estado consciente del paciente, la falta de cualquier explicación médica conocida. El director llegó 30 minutos después, acompañado del jefe de medicina interna y una doctora especialista en endocrinología que había llamado específicamente para este caso. Los tres examinaron personalmente al paciente, verificaron todos los equipos, revisaron cada resultado de laboratorio, cada estudio de imagen. La doctora de endocrinología, después de su evaluación, simplemente dijo: «En toda mi carrera nunca he visto ni leído sobre algo remotamente similar. No hay ninguna condición endocrinológica conocida que pueda producir esto». Decidieron mantener al señor Vargas en observación estricta y solicitar estudios más especializados: resonancia magnética cerebral con contraste, panel autoinmune completo, estudios de enfermedades raras metabólicas, incluso pruebas toxicológicas para sustancias exóticas. Pero todos sabíamos, aunque nadie lo dijera explícitamente, que probablemente no encontraríamos nada. Durante las siguientes horas, mientras el sol comenzaba a salir y mi guardia de 36 horas se acercaba a su fin, la temperatura del señor Vargas comenzó a subir muy lentamente. Para las 7 de la mañana marcaba 29.2 grados, para las 9, 30.1, para las 11 de la mañana 32 grados. Seguía siendo hipotermia moderada, pero era un ascenso gradual que, aunque anormal en su lentitud, al menos indicaba que su cuerpo estaba respondiendo finalmente. Para cuando mi turno terminó oficialmente a las 7 de la noche del domingo, su temperatura había alcanzado los 34.3 grados. Todavía no era normal, pero estaba vivo, consciente, y todos sus órganos funcionaban correctamente a pesar de haber pasado más de 12 horas con temperaturas que deberían haberlo dejado sin vida. Antes de irme, fui a verlo por última vez. Él estaba despierto, cubierto con las mantas térmicas, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Doctor, ¿qué me pasó?», preguntó. No supe qué responderle. ¿Cómo explicas algo que no tiene explicación? ¿Cómo le dices a un paciente que sobrevivió a algo que médicamente no debería ser posible sobrevivir? No lo sabemos aún, admití honestamente, pero vamos a seguir investigando. Lo importante es que está mejorando. Siento que algo cambió en mí, dijo él en voz baja. Como si mi cuerpo ya no fuera completamente mío. ¿Eso tiene sentido? Todo lo que ha experimentado ha sido extraordinario, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Es normal que se sienta diferente después de algo así. Salí del hospital esa noche completamente agotado, no solo por las 36 horas sin dormir, sino por el peso de haber presenciado algo que no podía explicar. Había visto los monitores con mis propios ojos, había verificado personalmente las temperaturas, había sido testigo, junto con otros 4 profesionales experimentados, de algo que contradecía todos los principios fundamentales de la medicina que había estudiado durante años. En los días siguientes, me mantuve en contacto con la doctora Campos para seguir el caso. Los estudios especializados fueron llegando uno por uno. La resonancia magnética cerebral era normal, el panel autoinmune negativo, las pruebas de enfermedades metabólicas raras sin alteraciones, el toxicológico amplio completamente limpio. Cada resultado normal hacía el caso más inexplicable. El señor Vargas fue dado de alta una semana después, cuando su temperatura se estabilizó completamente en 36.5 grados y se mantuvo así durante 48 horas consecutivas. Se le programaron citas de seguimiento en consulta externa de medicina interna. Pero según me informó la doctora Campos meses después, él nunca regresó a ninguna de ellas. Lo que más me perturbó fue lo que descubrí cuando investigué por mi cuenta en la base de datos del hospital. Busqué en los registros de los últimos 5 años casos con las palabras clave hipotermia inexplicable o hipotermia sin causa aparente. Encontré 3 casos más. 3 pacientes que habían llegado con cuadros similares de descenso progresivo de temperatura corporal.
sin ninguna explicación médica, con todos los estudios normales. Los tres habían sido dados de alta después de que su temperatura se normalizara espontáneamente, y ninguno de los tres había regresado jamás para seguimiento. Intenté contactar con los médicos que habían atendido esos casos previos. Uno de ellos, un doctor que ahora trabajaba en otro hospital, me confirmó por teléfono que había sido el caso más desconcertante de su carrera. Después de ese paciente, empecé a dudar si realmente entendemos cómo funciona la termorregulación humana, me dijo. Nunca encontré explicación, y honestamente me aterra pensar que pueda volver a ver algo así. El otro médico, cuando mencioné el tema, simplemente me dijo que prefería no hablar de eso. Su tono de voz me hizo entender que ese caso lo había afectado profundamente de una manera que no quería revivir. Busqué en literatura médica internacional. Leí artículos sobre hipotermia terapéutica, casos de sobrevivientes de congelamiento extremo, estudios sobre el límite inferior de temperatura compatible con la vida. El caso más cercano que encontré fue el de una mujer que sobrevivió después de ser encontrada congelada en Noruega con una temperatura corporal de 13.7 grados, pero ella estaba completamente inconsciente y en paro cardíaco. Fue reanimada con máquinas de bypass cardiopulmonar, nada comparable a alguien consciente y con corazón funcionando a 27.8 grados. Semanas después del caso, durante otra guardia nocturna en urgencias, llegó un paciente con un cuadro que, aunque diferente en manifestación, tenía la misma cualidad de imposibilidad médica. Era un hombre que presentaba una frecuencia cardíaca de 220 latidos por minuto, sostenidos durante más de 6 horas, completamente consciente, sin ningún signo de falla cardíaca o alteración metabólica. Según todos los protocolos médicos, su corazón debería haber entrado en falla por agotamiento. Pero allí estaba, caminando, hablando, quejándose solo de sentir su corazón acelerado, pero sin otros síntomas. Ese segundo caso confirmó algo que había comenzado a sospechar. Había condiciones, estados o fenómenos que el conocimiento médico actual simplemente no tiene catalogados. No son comunes, probablemente son extraordinariamente raros, pero existen. Y cuando los encuentras como profesional de la salud, tienes dos opciones. Puedes negarlo, atribuirlo a error de equipo o de medición, escribir algo vago en el expediente y olvidarlo. O puedes aceptar que hay límites profundos en nuestro entendimiento del cuerpo humano, que hay capacidades o estados que la fisiología convencional no puede explicar todavía. 6 meses después del caso del señor Vargas, solicité mi traslado a un área diferente del hospital. Oficialmente, lo justifiqué diciendo que quería especializarme en otra rama de la medicina. Pero la verdad es que cada vez que entraba a urgencias, recordaba aquella noche. Cada vez que ponía un termómetro a un paciente, me preguntaba si volvería a ver esas cifras imposibles descendiendo en el monitor. Y esa pregunta constante, esa anticipación de encontrarme de nuevo con lo inexplicable, era una carga que no podía seguir llevando. La doctora Campos, quien tiene mucha más fortaleza profesional que yo, continúa trabajando en urgencias, pero en una conversación que tuvimos hace unos meses, me confesó que ella también había cambiado después de ese caso. Ya no tengo la misma certeza de antes, me dijo. Antes cada caso era un rompecabezas que podía resolver con el conocimiento correcto. Ahora sé que hay cosas que no se pueden resolver, que están más allá de lo que aprendimos en la escuela de medicina. Lo que me queda de esa experiencia no son solo las preguntas sin respuesta sobre qué le sucedió al señor Vargas. Lo que me persigue es la implicación más amplia. Si hay un fenómeno que permite a un ser humano permanecer consciente y funcional a temperaturas que deberían ser letales, ¿qué otros límites que creemos absolutos son en realidad flexibles? ¿Cuántos otros casos existen que simplemente no se reportan porque los profesionales de la salud no saben cómo documentar algo que contradice los fundamentos de su ciencia? Y lo más inquietante, ¿qué pasó con el señor Vargas después de su alta? ¿Su cuerpo volvió completamente a la normalidad o quedó algo diferente en su fisiología? Él había dicho
que sentía que su cuerpo ya no era completamente suyo. ¿Qué significaba eso realmente? Hay noches en las que no puedo dormir pensando en esas preguntas. Hay momentos en los que considero buscar al señor Vargas, rastrear su información de contacto que está en el expediente, preguntarle cómo ha estado, si ha vuelto a experimentar episodios de frío extremo, si se siente diferente de alguna manera. Pero una parte de mí teme la respuesta. Teme confirmar que lo que presenciamos esa noche fue solo el comienzo de algo que aún no comprendemos. La medicina se construye sobre la certeza de que el cuerpo humano funciona siguiendo leyes predecibles. La temperatura corporal se regula dentro de rangos específicos. El corazón late según la demanda metabólica. Los órganos fallan cuando las condiciones son extremas. Estas certezas son lo que nos permite diagnosticar, tratar y salvar vidas. Pero, ¿qué haces cuando esas certezas se derrumban frente a tus ojos? ¿Cómo continúas ejerciendo tu profesión cuando has visto que las leyes que creías absolutas tienen excepciones inexplicables? Sigo siendo médico. Sigo atendiendo pacientes, diagnosticando enfermedades, siguiendo protocolos. Pero ahora lo hago con una conciencia diferente. Cada paciente que atiendo, cada síntoma que evalúo, lo veo con la comprensión de que siempre existe la posibilidad de encontrarme con algo que no puedo explicar. Y esa posibilidad, aunque remota, es suficiente para mantenerme en un estado constante de vigilancia e incertidumbre. El conocimiento médico avanza constantemente. Cada año se descubren nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevas explicaciones para cosas que antes no comprendíamos. Quizás algún día alguien publicará un estudio sobre esta condición, le pondrán un nombre, identificarán el mecanismo fisiológico que permite estas temperaturas imposibles. Y ese día, cuando lea ese artículo, sabré que no fui el único en presenciar este fenómeno, que no fue una alucinación colectiva o un error masivo de equipo. Pero hasta ese día, vivo con el peso de saber que hay aspectos del cuerpo humano que permanecen en las sombras de nuestro entendimiento, que hay pacientes caminando por las calles que han experimentado cosas que la ciencia no puede explicar aún, y que cualquier noche, durante cualquier guardia, podría enfrentarme nuevamente a lo imposible. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo en el área de salud? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.